por esa razón. Pero dice ahí Hechos 15:10, ¿estamos ahí todos? Dice, porque quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho. Se está haciendo una pregunta aquí el que está hablando. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Aquí las preguntas son, ¿por qué quieren ir en contra de Dios? ¿Por qué quieren ponerle leyes que nadie nunca ha podido seguir? Más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a Jesús, gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ahí, hermanos. Aquí está el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén era de que había judíos cristianos que decían que el cristiano tenía que ser circuncisado. Si un gentil se convertía, como los gentiles no seguían las mismas tradiciones que los judíos, entonces ellos se tenían que circuncidar. Y si no se circuncidaban, pues ni salvos eran. Y yo sé que ahorita dice, uno piensa, hermanos, que eso ya no ocurre en la iglesia. Pero los mismos problemas que tenían en la iglesia al principio son los mismos problemas que tenemos en la iglesia hoy. Nos ponemos cargas, hermanos, entre nosotros mismos que no podemos llevar. Y en ocasiones decimos que si no seguimos cierta tradición eclesiástica, no somos cristianos. Dudamos de nuestra salvación por ciertas tradiciones que se han establecido en la iglesia. Cuando digo de la iglesia no estoy hablando específicamente del Templo Elim, sino de la iglesia en su totalidad. Desde el principio se hizo una liturgia, ¿verdad? De hecho, esta iglesia se fundó según un marco que está ahí en mi oficina en 1963. Y en aquel entonces se hacía una liturgia, un orden del servicio que se sigue siguiendo hasta este día. El día que se cambie ese orden de servicio, esa liturgia, yo sé que 2 o 3 van a decir, no, pues que ya ni son salvos ahí en esa iglesia, ya ni sirven el orden del servicio, porque confundimos la salvación por una tradición, ¿verdad? Entonces era aquí lo que estaba pasando en Jerusalén en este tiempo, ¿verdad? Pero mire, vamos a ir desde el principio. En el día de Pentecostés, hermanos, como hablamos el domingo, Pedro se identifica con los hermanos judíos. ¿Se recuerdan? Les dice, hermanos, ¿verdad? Les dice, hermanos judíos, escuchen el mensaje y la respuesta de Pedro. Si se recuerdan el mensaje el domingo, la respuesta a Pedro, hermanos, es que los hermanos judíos que antes se burlaban de él, porque así fue como empezó, no, lo que pasa es que estos están borrachos. Pedro avienta su discurso y al final, hermanos, dice que sus corazones se quebrantaron y le dijeron a él y a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles, ¿qué es lo que hermanos, qué es lo que debemos de hacer? Los mismos judíos se identificaron con Pedro y sus discípulos y los apóstoles, y se arrepintieron y se bautizaron. En Hechos 2:37 dice, hermanos judíos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y les contestó Pedro, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesús. Hechos 2:5, hermanos, fíjense lo que dice aquí en Hechos 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es algo que mencionamos ahí en el domingo. Si pones el mapa del Imperio Romano, vamos a poner aquí el mapa del Imperio Romano, hermanos. Si miramos el Imperio Romano, ¿verdad? Acá, hermano, está España, Britania, toda Europa, acá está África, acá está Egipto, y pues aquí está Palestina, que viene siendo Jerusalén, Israel, Siria, lo que ahora es Armenia, y todo Turquía, ¿verdad? Entonces todo ese era el Imperio Romano. Y la palabra de Dios ahí en Hechos 2, Hechos 2:5, dice que había judíos en Jerusalén de todo el mundo. Entonces, a lo mejor es una exageración, no sé, ¿verdad? Pero lo que sí sé, hermanos, es que más adelantito, ahí en el versículo 5, 6, 7,
dice de dónde eran todos estos discípulos. A lo mejor no, perdón, no es sí, como en el 2:7 ahí dice por lo menos 15 naciones que estuvieron ahí reunidas en este capítulo. Mira, si pones el otro mapa, por favor. Este otro mapa, hermanos, del día del Pentecostés, perdón. Hermanos, aquí están los 15 lugares que estuvieron representados. Estaba Arabia, o sea, todos estaban en Jerusalén, ¿sí? Todos estaban en Jerusalén, pero ahí, hermanos, había cristianos, o judíos, perdón, había judíos de Egipto, de Cirene. Aquí está Egipto, aquí está Cirene. Creta es esta isla. Roma en Italia. Asia, Frigia, Pánfila, Ponto, Capadocia, Mesopotamia, Partia, Media, Elam, Arabia. O sea, cubre todo lo que acabamos de ver ahorita, que viene siendo el Imperio Romano. A lo mejor no llegaban hasta Gran Bretaña y hasta España, pero Roma, hermanos, era el lugar importante. Entonces le aseguro que si iban en Roma, de ahí en adelante fácilmente llegaban a España y Gran Bretaña. Pero el punto de aquí es, hermanos, es que estas 15 naciones representadas el día del Pentecostés llevaron el mensaje de Jesucristo a todas estas 15 lugares. Porque dice que se arrepintieron. ¿Cuántos ese día, hermanos? 3,000. Y créanme lo que entre esos 3,000, pues ellos dicen que había de todos estos lugares. Eso es muy posible que el evangelio se llevó a todos estos lugares. La iglesia empieza, hermanos, entonces de ahí en adelante la iglesia empieza a ser perseguida en Jerusalén y empieza a ser esparcida, ¿verdad? Ya estamos hablando aquí, después del día del Pentecostés, pues la gente se regresa a su casa, empiezan a predicar, Pedro y Juan empiezan a predicar. Las personas se pusieron en contra de Pedro y de Juan porque se había sanado un cojo, ¿verdad? ¿Y por qué se sanó? Dejen de estar predicando eso, que fue como acabamos el sermón el domingo, en donde les pide, pues les dice, no vamos a dejar de predicar este mensaje, que es más importante hacerle caso a ustedes o a Dios. Y mejor oraron y pidieron a Dios que les diera valor para poder predicar con denuedo, con valor, ¿verdad? Con astucia, el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia empieza a ser perseguida en Jerusalén, hermanos, y empiezan a irse todos. Ya se habían ido los que estaban visitando, ¿verdad? Y eso ya se llevaron el mensaje. Pero ahora se empieza a esparcer los que estaban en Jerusalén, los que vivían en Jerusalén, los que eran pues, judíos de Jerusalén. Entonces, ahí miramos al personaje de Felipe, hermanos, que va y predica a Samaria y a los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, tenían ciertas creencias como los judíos, pero estaban, como quien dice, separados de los judíos, ¿verdad? Pero de todos modos seguían ciertas leyes, no más que ellos pensaban que se debería de orar en otro monte, no querían a los judíos ver muy bien, etcétera. Pero cuando Felipe, hermanos, lleva el mensaje a ellos lo reciben muy bien y se convierten, ¿verdad? Pero a última hora todavía siguen siendo ahí parte de ellos. Después ahí Felipe, hermanos, dice que también ora por el etíope. ¿Se recuerda? Que obviamente él va a Etiopía, que es un lugar al sur de África, y lo bautiza, y obviamente este etíope, hermanos, pues se lleva con él el evangelio. Pero de todos modos el etíope iba leyendo un libro, ¿verdad? De un profeta. Entonces pues él quería, de todos modos, pues andaba todavía ahí entre los judíos, pudiéramos decir. Hechos 8:17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto fue cuando pasó aquí en Samaria, hermanos. Los samaritanos empezaron a recibir el Espíritu Santo, y dice también, hermanos, que empezaron a hablar en otras lenguas. Ahí es cuando el mago le dice a Pedro: a ver, pues, ¿cuánto te doy para que me des ese poder a mí también? Y él le dice: no, este poder no se paga, ¿verdad? Que te mueras, mejor pide arrepentimiento al Señor. Y luego el mago no entendió y dijo: no, mejor ora tú por mí. No, pues que no estoy diciendo que mejor, que tú eres el que tienes que hacer. En Hechos 9, hermanos, miramos cómo cuando sucede Hechos 9, hermanos, aquí ya pasaron 2 años después del día del Pentecostés, ¿ok? Ya han pasado bastante tiempo, por lo menos se cree que entre 1 año y medio y 2 años cuando llegamos a Hechos 9. Y aquí vemos la salvación de Pablo y el llamado de Pablo. El Señor le dijo a Ananías:
Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí Pablo, hermanos, si recordamos la historia, él andaba persiguiendo a los cristianos, a los judíos, ¿verdad? Él lo que quería era matarlos. Estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, y de ahí dice que iba rumbo a Damasco para seguir matando a los cristianos. Pero en el camino, hermanos, dice que se le apareció o que una luz, ¿verdad? Un resplandor, y cayó ciego. Y Jesucristo tiene una palabra con él: ¿por qué me persigues? El caso es que él queda ciego y le da la instrucción de lo que tiene que hacer. Tiene que ir a la casa de no me acuerdo quién y esperar ahí y orar. Entonces aquí lo que acabamos de leer es lo que le dice a Ananías. Le dice: ve, ora por Pablo. Y Ananías dice: pero yo, ¿por qué? Pues que no te has dado cuenta que este es el que anda matando a los cristianos. Y es aquí lo que dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar en mi nombre a la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pero primordialmente, hermanos, los gentiles, o sea, los no judíos. Los reyes, una vez más, los no judíos. Y a los hijos de Israel. Y yo le mostraré que es necesario padecer por mi nombre. Ananías ora por Pablo, recibe la vista y también recibe el espíritu. Saulo, hermanos, empieza a predicar instantáneamente ahí en la sinagoga de Damasco. Y pues como era buen predicador, y los judíos, como quien dice, eran lo que los habían contratado a él para que anduviera matando a los cristianos, y como que ahora andaba predicando de Jesús. Entonces, ¿qué quisieron hacer los judíos? Le quisieron matar. Entonces, toman a Saulo, escapa Saulo y va a Jerusalén por primera vez después de su conversión. Aquí, hermanos, se cree que fue entre 2 y 3 años después de su conversión, más o menos unos 5 años después del día del Pentecostés, ¿verdad? Ya aquí Saulo llevaba por lo menos 2 o 3 años de convertido. Entonces, hermanos, se trata de juntar con los discípulos, y pues los discípulos andan asustados. Dicen: pues que este no era el que nos quería matar, y no es muy bien aceptado ahí por su historial. Pero entonces viene Bernabé, hermano, y los trae a los apóstoles, y Bernabé los trae y les testifica de lo que Dios había hecho con él, y lo medio aceptan ahí, ¿verdad? Pablo continúa enseñando, discutiendo con los judíos griegos, pero procuraban matarle, y lo sacan de la ciudad y lo llevan a Tarso. Entonces aquí, hermanos, ya no se sabe más se sabe más de Pablo más adelante, pero aquí Pablo, como quien dice, desaparece de la escena por unos 8 a 10 años. Él totalmente se va al norte, ¿verdad? Se va a Arabia, y él está totalmente apartado de donde está pasando todo, que es Antioquía, Jerusalén, la iglesia, por lo menos ahí. Él se va para el norte, y allá arriba es en donde él está. Si me pones un mapa, por favor, el que sea. Él, hermanos, anda por esta área de acá. Él anda por esta área de acá. Esta área es allá en donde él está durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces vamos al capítulo 10. Pausamos ahí, hermanos. Bernabé lo llevó con los apóstoles. Después Pablo, en una de las cartas, dice que cuando la primera vez que él fue a Jerusalén, anduvo con Pedro 15 días, y con Jacobo y con Santiago. Entonces, cuando dice que Bernabé lo llevó a los apóstoles, es muy posible que nomás lo llevó con esos 3 apóstoles. Entonces, Pablo, hermanos, Bernabé, créame lo que cuando él le presentó a los apóstoles, él dijo: mira, aquí está Pablo. ¿No te acuerdas que Ananías le recibió un mensaje del Señor a través del Espíritu Santo, que porque tenía un plan especial para Pablo, para los gentiles, para los reyes, o sea, créanmelo, hermanos, que todo eso se le platicó? ¿Sí? Porque mire, cuando dirige el hermano Cano, él pasa aquí enfrente y cuenta su historia, ¿sí o no? Entonces sabemos cómo es su historia de conversión. Pasa el hermano Gómez y platica su historia de conversión. Los que dirigen, los que están acá arriba, yo les he platicado mi historia de conversión en muchas ocasiones. Entonces el que predica, el que enseña, el que habla de Dios, por lo regular va a platicar su historia muchas veces. Créame lo que Bernabé, cuando llevó a Pablo con los apóstoles, él platicó la historia de Pablo.
capítulo 10. Miramos a Cornelio, hermanos, un centurión, soldado, capitán de Roma. Dice ahí el versículo 2 del capítulo 10. Aquí está describiendo a este tal Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, este Cornelio, hermanos, no es cristiano, ¿ok? Pero él entiende de que hay un Dios y entiende que debe de darse limosnas y entiende que se debe de orar, pero verdaderamente no entiende muy bien el concepto del cristianismo. Sí, todos conocemos a personas así, ¿verdad? Dice, pues gracias a Dios, dice la gente, tienen el concepto adecuado. Hay usted le dice que va a haber una venta de comida en la iglesia, ellos vienen y participan porque saben, conocen hasta cierto punto, aunque no hayan aceptado en su totalidad el evangelio, pero conocen que hay un Dios, dan limosna y en ocasiones, ¿verdad? Igual que ese tal Cornelio, son piadosos, son temerosos de Dios, ¿verdad? Y pues tratan de ser justos. Entonces dice, más adelantito ahí en el capítulo 10, Dios le habla a Cornelio y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, y le ordena que mande por Pedro. Entonces Pedro, hermanos, en este instante no está en Jerusalén, él está al poquito. Pones un mapa, por favor, pon el mapa del viaje misionero de Pablo, y ahí déjalo. Él, hermanos, está más o menos por aquí, para acá, para el sur. Él está un poquito al norte. Jerusalén está aquí, y Jope está aquí. Cesarea está un poquito para arriba. Cornelio está en Cesarea. Pedro está al oeste, al oeste, de Judea. Aquí está Jope, aquí es en donde está Pedro. Aquí en Cesarea es en donde está. Aquí miramos el mar muerto, ¿verdad? El mar muerto del mar de Galilea al norte. Entonces, tiene una visión y dice, ve, trae a Pedro. Durante este tiempo, hermanos, dice que 2 días después, porque era largo el camino para ir por Pedro, mientras los mensajeros de Cornelio iban a recoger a Pedro, Pedro estaba en la azotea orando, y dice ahí Hechos 10:10, vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de los 4 puntas. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, hermanos, porque se me hace más fácil para explicar. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo, Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Ahora vamos a pausar ahí la historia, hermanos, ¿ok? Aquí, hermanos, ya han pasado por lo menos unos 15 años desde que el día del Pentecostés. ¿Se recuerda el domingo cómo hablamos de Pedro? O sea, Pedro había tenido un crecimiento tremendo en esos primeros 50 días después del día de resurrección. Pedro, hermanos, iba a la Biblia. Aquí, hermanos, Pedro ya ha sido perseguido, Pedro ya fue latigado, y hasta contento salió de la prisión después de que le pusieron sus latigazos, porque decía, gloria a Dios, fuimos dignos de que nos latigaran por causa de Jesucristo. Entonces Pedro, hermanos, aquí él ya está súper maduro en el evangelio, no era ningún nuevecito. Y el Señor se le aparece esta visión en como que dice, un manto, un mantel detenido de los 4 esquinas, y está llena de comida que era prohibida según la ley que comieran ellos. Yo no sé si ahí traía camarones, ¿verdad? No sé si ahí traía catfish, no sé si traía unas chuletas de puerco, ¿verdad? No sé, un pedacito de víbora, porque todos estos animales que estoy mencionando son prohibidos. Crab legs, ay, hermano, ¿cómo que son prohibidos por la ley? Sí, hermanos. Entonces mire, ahí voy a pausar la historia.
En ocasiones nosotros citamos la ley para cosas que no podemos hacer como cristianos, ¿sí o no? Pero vea que nos comemos unos camarones bien deliciosos, sí. Y vea que nos comemos un catfish bien frito, y los crab legs no se diga. Pero ¿por qué citamos la ley para otras cosas? Por error, por eso es, por error. Entonces, yo le digo a usted, no cite la ley para decir que no se pueden hacer ciertas cosas. Mejor vaya al Nuevo Testamento y busque un fundamento cristiano para decir que esto no es permitido hacerse, porque es de lo que estamos hablando ahora. La ley que ellos querían que siguieran, hermanos, ¿verdad? En el versículo 15 donde empezamos, era que se circuncidaran, pero no nomás eso, sino que toda la ley de Moisés. Pero, hermanos, mismo ellos están ahí en la junta y dicen, o sea, ni nosotros mismos la hemos podido seguir, ni los más santos que han escogido. David no se pudo, ¿verdad? Que es el que pudiéramos usar de ejemplo. Entonces, todos los israelitas siempre fallaron la ley. Y ahora que Jesucristo vino y los salvó, lo que leímos al versículo, lo que empezamos del capítulo 15, dice, Jesucristo nos salvó por amor. Y por la fe somos salvos. No porque nos circuncidamos, ni porque no comimos víbora, ni porque no comimos catfish, ni porque no comió langosta, ni porque no comió unas costillas de puerco, ni asado. O sea, nuestro menú se acaba, hermanos. Déjeme le digo otra cosa. ¿Cuántos de ustedes traen ropa que no es pura? Porque también eso está en la ley. Usted no puede comprar ropa que está mezclada. Si tiene que usar 100% algodón, o 100% de wool, o 100% plástico, o lo que sea. Porque si se mezclan, eso va en contra de la ley. El brócoli, hermanos, es una planta híbrida. Se juntó de dos vegetales y se hizo el brócoli. Entonces usted no puede comer brócoli. Usted no puede comer ciruela. Usted no puede comer elote, hermanos. El elote también fue creado. Todas esas cosas no son originales. Entonces, cuando usamos la ley para rechazar ciertas acciones, pero usted bien come, además a veces hasta lo hemos hecho comiendo un elote bien rico. O sea que eso no se puede. No se puede. Fíjate nomás. ¿Sí? Entonces nomás quiero que estemos claros en eso, hermanos. Y yo sé que por su mente andan flotando cosas, porque hay cosas que no debemos de hacer que están en la ley. Pero una vez más, no es necesariamente por el hecho de hacerlas, sino más bien por un principio bíblico. Pero el principio bíblico no lo puede sacar de la ley, ¿sí? Lo tiene que sacar de otro lado. De Jesús, de una carta de Pablo, de otro lado. El tomar alcohol, ¿verdad? Muchas veces usamos ciertos versículos, los tatuajes. Eso sí está ahí en la ley. Y lo decimos, no puede usar tatuaje. No estoy diciendo que se pongan tatuajes, sino que digo, busque otro principio bíblico, no el hecho de que viene en la ley. Porque si usted cita la ley para algo que no se puede hacer, deje de comer camarones, deje de comer elotes, deje de comer, la mayoría de las frutas y verduras que comemos, hermanos, son híbridos, déjeme le digo. Puro zacatito vamos a comer, ¿verdad? Y mucho del zacate también es híbrido, ¿verdad? Eso es un hybrid hecho por humanos. Los animales no se diga, hermanos. ¿O usted cree que los tienen muy sanitos ahí en la engorda? No. ¿Sí? Entonces sí me estoy explicando. Y a última hora, hermanos, esas cosas no nos salvan. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia. La gracia es lo que nos salva. Y vamos para allá. Ahorita entramos más ahí. El caso es que aquí, hermanos, Pedro ya se había desarrollado tremendamente como cristiano. ¿Ok? Pero él dice, no. Y lo que Jesucristo le dice otra vez. No voy a comer. Nunca he comido. No puedo. Y otra vez le dice, pasa lo mismo 3 veces. Pues no voy a comer. Y después se acabó la visión. Y no comió. Y se quedó pensando, ¿qué habrá querido decir esta visión? ¿Qué habrá querido decir esta visión?
Después Pedro se quedó pensando, pues, ¿qué querrá decir esto? Versículo 19. Ahí en el capítulo 10 estamos. Dice, Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo, mira, unos hombres te buscan. El versículo 20, baja y vete con ellos, no te preocupes porque yo los he enviado. ¿Quiénes fueron, hermanos? Los mensajeros de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil, no era judío, un gentil, de los meros de los soldados de Roma. Totalmente alguien, a lo mejor hasta anduvo ahí matando a Jesucristo. No se crean, no sé. Pero la cosa es que pues ellos tenían mala fama. Entonces Jesucristo, el Señor le dice a Pedro, no te preocupes, tú ve con ellos, yo los mandé para que vinieran por ti. 34. Pedro llega, se introduce con Cornelio. Cornelio le dice de su visión y entonces Pedro empieza a entender la visión que él tuvo de matar y comer cosas inmundas. Y el 34, entonces Pedro comenzó a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Se recuerda uno de los primeros sanidades de Jesús, hermanos, fue otra vez, hermano. Gadareno. Los gadarenos no eran judíos. Ellos no eran judíos. Entonces, pero sin embargo, Dios, hermanos, por eso andaba cuidando ahí andaban otros ahí cuidando a los puercos, ¿verdad? Pero esa fue uno de los primeros milagros, hermanos, que el endemoniado. Y él no era judío, entonces Jesucristo ya lo había enseñado hace muchos años atrás, pero no lo habían entendido, no lo habían comprendido en su totalidad. Aquí Pedro está empezando a entender todas estas cosas. 45. Lo que había venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos. El 44. Todos todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido a Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. O sea, todos los que vinieron de Jope con Pedro, hermanos, eran obviamente también judíos, cristianos judíos, que cuando vieron que pasó esto, o sea, porque en la casa de Cornelio obviamente eran puros gentiles, y reciben el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, igual que hace 14, 15 años había pasado con ellos cuando estuvieron en el día del Pentecostés, y estaban sorprendidos porque dice, wow, Dios también está aceptando a los que no son judíos. Dios también está aceptando a los que no siguen la ley. Esto está tremendo. Una vez más miramos que el evangelio está creciendo por todos lados, con todo tipo de personas. Dios está enseñando a sus seguidores que no pueden mantener sus ideologías humanas y tradiciones. Dios se está moviendo de maneras diferentes a sus costumbres. Dios se mueve diferente, hermanos, a las costumbres que nosotros tenemos, y derrama de su espíritu entre personas que ellos no creían posibles. Yo sé que a 2 o 3 de nosotros nos ha pasado que alguien recibe el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y nosotros lo dudamos, porque en nuestros ojos esa persona no es digna de recibir el Espíritu Santo. Pero yo sí lo soy. Sí, tú. Sí se toca, o sea, porque cuando nuestra mente piensa así, hermanos, pues no somos dignos. Ahora vamos a Hechos 11:19. Después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Aquí da como quien dice un resumen, hermanos, para regresar atrás, ¿verdad? O sea, regresa hasta el capítulo 4, se me hace que era el de Esteban, no el 8, que es en donde apedrearon a Esteban. Y habla un poquito, o sea, se regresa hasta allá muchos años atrás para ahora empezar a hablar del crecimiento de los gentiles, que los gentiles empezaron a aceptar a Jesucristo.
Los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto en Antioquía. En todos esos lugares ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. O sea, ellos llegaban a la sinagoga, predicaban, enseñaban, muchos de los judíos se convertían. Pero mire lo que dice el versículo 20. Sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos. Y Dios les dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Vamos una vez más al mapa de Pablo, ¿ok? So, miren, hermanos, ellos de aquí de Judea corrieron a esta isla. So, aquí era donde ellos estaban. Y después de aquí, aquí predicaron en las sinagogas a los judíos. Y de aquí dice que unos se fueron a Antioquía a predicar. Y dice que ahí en Antioquía fueron donde se convirtieron muchos que no eran judíos, muchos gentiles. Y de ahí, hermanos, los apóstoles mandan a Bernabé. Los apóstoles de Judea le dicen a Bernabé: vete a Antioquía. Vete a Antioquía a apoyar y a enseñar. Y Bernabé, hermanos, se le prende el foco, como dicen por ahí, ¿verdad? Y se acuerda. Me acuerdo que como hace unos 12, 13, 14, 15 años, pues les presenté a Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál Pablo? Saulo. Oh, sí, el que fue a orar por él, Ananías. Ese mero. ¿Te acuerdas cómo le teníamos miedo? Sí. Oh, y Dios dijo que lo que le dijo a Ananías era que él lo había escogido para algo especial, para los gentiles, para los reyes y hasta para los hijos de Israel. Sí, ¿dónde está? Pues se me hace que está allá en Tarso todavía, allá para el norte. Entonces, bueno, esa es la conversación que según yo tuvieron, ¿verdad? A lo mejor fue de otra manera. Los apóstoles, hermanos, mandaron a Bernabé a Antioquía a apoyar y a enseñar, pero Bernabé se recuerda de Pablo y va a Tarso a traer a Pablo. Aquí, hermanos, ya han pasado como unos 14 años de la conversión de Pablo. Pablo ya tiene como 14 años de convertido, 14, 15 años. Me imagino que Bernabé sabía muy bien lo que Dios le había dicho a Ananías. Versículo 15 del capítulo 11, según yo. El Señor le dijo: ve porque este es el versículo 15 cuando originalmente le dijo a Ananías en el capítulo 9. El Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bernabé y Pablo se quedan un tiempo en Antioquía, regresan a llevar ofrenda a Jerusalén. Después la iglesia de Antioquía los manda a su primer viaje misionero. Y aquí, hermanos, en el capítulo 13, creo que es, perdón, hermanos, no apunta el capítulo, pero dice, es en donde le dicen donde la iglesia de Antioquía manda a Bernabé y a Pablo y dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este viaje misionero, hermanos, duró más de 2 años. Y mire, déjenme les platico este viaje. Este viaje empezó en Antioquía, porque aquí era donde estaban, ¿se recuerdan? De Antioquía bajan a la isla de Chipre. De la isla de Chipre, hermanos, suben a esta área de Perge. De aquí, hermanos, suben a Antioquía de, no me acuerdo cuál, como de Sironia o algo así, que está acá en el norte. Y de aquí, hermanos, van a Iconio, a Derbe, y luego se regresan otra vez a Talía, y luego de ahí, una vez más, se regresan a Antioquía. Después bajan a Judea, pero eso no se considera como el primer viaje. Esta línea roja, esa ignórela, nomás que este fue el mejor mapa que me encontré, por eso es el que lo estoy usando. Pero toda esta área de aquí, hermanos, es la región de Galacia. Entonces ahí es en donde le escribe a los Gálatas, ¿ok? Entonces, mire, vamos a la Biblia una vez más. Hechos 14. Ya cuando acabaron todo su recorrido durante 2 años, durante ese viaje misionero,
De ahí navegaron a Antioquía. Obviamente hay muchas historias de lo que pasaron en ese viaje, pero no me estoy enfocando en esto. Lo que me estoy enfocando, hermanos, si todavía no se han dado cuenta, es en todo lo que habla de la conversión de los gentiles. Eso es lo que me estoy enfocando más que nada. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Durante todo este viaje misionero, hermanos, había gentiles que se estaban entregando a Jesucristo. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Esto está hablando de Antioquía. 46, 47 años después, hermanos, ¿verdad? Del día de Pentecostés. En ese tiempo que Pablo escribe la carta de la iglesia en la región de Galacia. Aquí, hermanos, ya ha pasado mucho tiempo. 46 a 47 años. Aquí, hermanos, durante este tiempo que él está en Antioquía, donde dice que se quedaron por mucho tiempo, él se da cuenta que en Galacia, en las iglesias de Galacia, está pasando un problema. Entonces él es cuando escribe su primera carta, que se cree que es Gálatas. El problema más grande de esta carta es que había judíos creyentes que estaban enseñando a estas iglesias en la región de Galacia que necesitaban de seguir la ley de Moisés para poder ser salvos. Era lo que decían. Si tú no, bueno, pues está bien, ya aceptaste a Cristo, hasta hablas en lenguas y Dios te usa tremendamente, pero si no te pones falda larga, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Sí es cierto, el Señor lo usa tremendamente, pero ni crea que se va a poder poner, no sé, cachucha para andar predicando. ¿Ya? Pero si Dios lo usa tremendamente, y cuando ora, la gente sana, recibe el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene? Si no sigue la ley de Moisés, no pasa nada. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué tan qué tan judíos debían de ser para ser cristianos? ¿Sí? Ahora la pregunta en estos días sería, ¿qué tan cristiano debe ser uno para ser cristiano? ¿Qué tan obediente a las reglas de la iglesia tiene que ser uno para ser cristiano? Porque esa es la misma regla. Mire, dígame si sí o no. No me diga, nomás dígame sí, o ciérreme un ojo, ¿verdad? Usted ha escuchado, el que va al cine no es salvo. ¿Lo ha escuchado, sí o no? Mentira. Ahí le va. Otra. Uno no puede estar acá en el altar con manga corta. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Lo ha escuchado. Falso. La mujer debe de usar vestido o falda. Falso. Eso no le quita la salvación a nadie, hermanos. Porque estamos haciendo lo mismo que los que fueron, los religiosos que fueron allá a hablar a Galacia. Porque la pregunta ya era, ¿qué tan judío debía de ser uno para ser salvo? Uno no tenía que ser judío. Uno más tenía que aceptar a Cristo como Salvador y ya. ¿Qué tan cristiano, siguiendo las reglas, la liturgia de la iglesia, tiene que ser uno para ser cristiano? Pues uno con que acepte a Cristo como su Salvador no es salvo. Ahora hay tradiciones, pero las tradiciones no nos hacen más santo o nos hacen menos santo. Pero vea que usted ha escuchado que ciertos rituales o cosas que hacemos nos muestran que somos buenos cristianos. Todos los hemos escuchado. No, mira, muy buen cristiano. Ni maquillaje se ponía la hermana. Gloria a Dios. Súper santa. No creas que nunca ni se ha pintado el pelo. Su pelo lo tiene virgen, dicen por ahí la gente. Oh my goodness. ¿Verdad? Yo, hermano, paso navaja por mi cabeza cada 3 días. Pobrecito de mí, ¿verdad? No pudiera ser nazareo o nazareno, ¿cómo era la cosa? Pero sí me estoy explicando, ¿verdad? Ok. El problema más grande, hermanos, era que necesitaban de seguir la ley de Moisés para poder ser salvos. El mensaje original que se predicaba en Jerusalén, decían,
Pablo nos está enseñando el mensaje original que se estaba predicando en Jerusalén, que Pedro no era legítimo apóstol, que su mensaje de gracia, fíjense esto, hermanos, que su mensaje de gracia produciría una vida entre los creyentes sin normas y una vida descuidada, porque es lo que en ocasiones se argumenta en la iglesia, ¿verdad? Es que tiene que haber normas, y sí es cierto, hermano, sí tiene que haber normas, pero en ocasiones cuando la norma es una carga sobre el creyente, entonces ya no es una norma, ya es una carga. En Jesucristo somos libres y el Señor nos quiere hacer libres, pero el pastor les pone unos yugos difíciles, el liderazgo de la iglesia pone unos yugos difíciles que no podemos seguir. Igual como Pablo le dijo al concilio en Jerusalén, nunca lo han seguido, porque el pastor comete errores. Nomás que por eso no, nadie lo dice, ¿verdad? Todos hemos escuchado de iglesias donde pasan barbaridades, pero nunca se dice nada, porque la mesa directiva decidió que era mejor que no se dijera nada. Gloria a Dios, a proteger a la iglesia, y nada que al último sale más perjudicada, ¿verdad? Entonces la epístola de los Gálatas, hermanos, en la opinión de muchos, es la epístola más fuerte en cuestión de la enseñanza en contra de doctrinas falsas. Gálatas contiene la descripción de las características de los maestros judíos que se oponían a Pablo en la mayoría de los lugares en donde predicaba. Fíjense estas características, hermanos. Las enseñanzas de estos falsos maestros ponían tropiezos a los cristianos o obstáculos en el camino del creyente. Procuraban poner una buena impresión exterior, ¿verdad? Manga larga, corbata, saco. Nunca tenían piedad para con los hermanos, pero gloria a Dios, se miraban, ¿verdad? Bien bonitos. Siempre, muchas de las ocasiones, hermanos, el pecado en una iglesia ocurre en el grupo de alabanza. Muchas de las ocasiones, muchos de los escándalos que yo he sabido de diferentes iglesias ocurre en el grupo de alabanza, ¿verdad? Entonces, pero digo yo, ¿cómo si son en ocasiones a los que más trabas se les pone? En ocasiones el grupo de alabanza es súper santo, según nosotros, ¿verdad? Porque les ponemos muchas trabas. Tienen que usar esto, tienen que usar aquello, tienen que usar no sé qué. En ocasiones tocan niños y adolescentes aquí enfrente, hermanos, y les ponemos unas trabas bien difíciles. Es que si quiere servir a Dios tiene que aprender. Ay, please. No hemos aprendido nosotros con 50 años. Pero ¿por qué ponemos las mismas trabas que ponían ellos? Ahora mire, vamos para adelante. Entonces estos maestros, hermanos, procuraban buena expresión interior, pero eventualmente se daban a conocer por su falsedad. ¿Sí o no? ¿Verdad que los hemos conocido a todos ellos? ¿Y qué pasó con el hermano si andaba en fuego por Dios? Pues quién sabe, ya no vino. Oh. Y dice, ¿y qué pasó con el hermano? Pues estaba haciendo muy buen trabajo. Pues quién sabe. De vez en cuando habla y dice que no va a poder venir. Pero ama a Dios, eso que ni qué. ¿Ah? Entonces, hermanos, procuraban poner una buena expresión exterior, pero eventualmente se daban a conocer por su falsedad. Personas que procuraban para agradar a los hombres más que a Dios. Falsos hermanos de la circuncisión, manipuladores. Dice ahí Gálatas 2:21. No rechazó el amor de Dios, porque si él no... Dice, no rechazo el amor de Dios, está hablando Pablo. Porque si él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Si yo me pongo mi saco, mi traje, mi corbata, pues ¿para qué murió Dios? Si la sanidad y si la salvación y la santidad viene de mi vestidura, entonces ¿para qué murió Dios? Si la santidad viene de que yo obedezca la ley, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Porque pues mejor estuviéramos todavía sobre la ley y no sobre la gracia, ¿sí? Pero cometemos este error, hermanos, todos nosotros. Entonces, vamos de regreso al 15.
Vamos al capítulo 15. Voy a irme rápido, hermanos, para acabar en 10 minutos. Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Hermano, es que tenemos que hacerle así, porque la Constitución dice así. Ok, ¿y qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Sí? Ellos enseñaban, hermanos, que a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo, o sea que después de que Pablo escribe esta carta a los Gálatas, hermanos, el problema llega a Antioquía, en donde está él. Y aquí es lo que está hablando el capítulo 15 al principio de Hechos. Versículo 2, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Yo me imagino aquí, hermanos, porque se acuerda la carta de los Gálatas. El problema era que dijeron, ni apóstol es. ¿No se acuerdan que los andaba matando? Este no trae verdadera palabra. Entonces, por eso, hermanos, la iglesia de Antioquía dijo, ¿sabes qué, Pablo? Agarra a Bernabé. O le dijo, ¿sabes qué, Bernabé? Agarra a Pablo y váyanse a discutir con los apóstoles y con los líderes en Judea. Porque Judea, como quien dice, era la mera mata de donde había empezado la iglesia. Allá estaban todos los líderes con los que se tenía que discutir esto. Y trataron de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino, algunos otros seguidores los acompañaron. De Antioquía, hermanos, ¿se recuerda? Tenían que bajar para el sur, ¿verdad? Porque Judea estaba mero abajo, Jerusalén, perdón. Y dice, buscaron reunirse para buscar una solución. Pablo ya había tratado este asunto con los Gálatas y ahora en Antioquía la solución era ir a Jerusalén y hablar con los apóstoles y los otros líderes. Versículo 3, en camino a Jerusalén pasaron por la región de Fenicia, Samaria. Ahí le contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios al oír estas noticias. Los cristianos judíos se alegraron mucho. Es obvio, hermanos, que una gran parte de los judíos cristianos estaban contentos con el resultado que ellos estaban viendo de las conversiones de los gentiles. Pero dice mi suegro, nunca falta un prieto en el arroz, o quién sabe cómo se va el dicho. Versículo 4, Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Así fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Luego Pablo y Bernabé le contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Se está contando la historia. Fíjate que allá en esta iglesia, y que empiezan a hablar en lenguas, y que llegamos y que andan matando a Pablo, y que de repente entre todos se levantaron y se lo llevaron. Dios nos está usando tan grandemente en esa área que hasta querían sacrificar unas vacas porque pensaban que éramos dioses. Pero rápidamente les enseñamos, los gentiles hubieras visto descendiendo el poder del Espíritu Santo, o sea, contando unas cosas tremendas que había pasado en esos 2 años, hermanos, y en todo el tiempo que estuvieron en Antioquía enseñando. Pero, hermanos, dice el versículo 5, algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron, a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debíamos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. ¿Sí? Me imagino yo, hermanos, como cuando Dios está obrando tremendamente en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y nunca falta ahí unos maestros de la ley que dicen, pero si Dios los está usando, ¿por qué yo los miro que se visten igual? ¿Por qué no hay un cambio de cómo actúan, según ellos? ¿Verdad? ¿Verdad que los hemos oído todos? Todos hemos oído ese tipo de pláticas. En esta iglesia no, pero a lo mejor en otras sí. Pero es lo mismo, miramos que Dios está obrando de una manera gloriosa, pero nos quejamos porque las cosas no están sucediendo como yo quiero que sucedan, como mis ideologías me muestran que sucedan. En Gálatas, hermanos, mire, voy a leer una porción de Gálatas. Por eso les dijo, el versículo 4, capítulo 4, versículo 16,
Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Aquí está hablando de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Porque los malos deseos están en contra de los que quieren el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. O el Espíritu y los malos deseos están en contra. Si usted está en el Espíritu, usted no puede desear malos deseos. Si usted está en los malos deseos, pues obviamente no está en el Espíritu. Dice, por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean los unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Esos, hermanos, son los que no andan en el Espíritu, sino los que andan en la maldad. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como yo lo había hecho antes, que los que hacen estos no formarán parte del reino de Dios. Pero en cambio, los que son del Espíritu de Dios los que andan en el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Están siempre alegres y viven en paz con todos. No hace ser pacientes y amables, nos hace ser pacientes y amables y tratan bien a los demás. Nos hace tener confianza en Dios, nos hace ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. O sea, si usted está haciendo todas estas cosas, pero no sigue la ley. No, pero ya lo viste cómo se viste. It don't matter, no importa. Las acciones de la persona comprueban que anda en el Espíritu. Me voy a brincar al versículo 6 del capítulo 15 de Hechos. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga decisión, Pedro les dijo: amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias a Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no nos ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Creer en Jesús. Porque ¿qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? Aquí les está diciendo, ¿quieren pelear en contra de Dios? ¿Quieren ir en contra de Dios? Porque quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer. Más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. No es por la santidad de la ley, no es por obedecer las reglas humanas, sino porque Dios nos amó mucho